la costumbre de algunos grupos sectarios protestantes al debatir con un católico sobre cualquier tema es decirle: lo dice la Biblia, no lo digo yo. De esta manera, ellos se quitan cualquier responsabilidad de alguna interpretación personal. Y el católico, que no está debidamente formado, termina diciendo: es verdad, lo dice la Biblia. Pero que algo diga la Biblia no es tener la interpretación correcta. Fue un caso reciente que tuvimos con el comentario de un sectario, donde él, utilizando a Marcos, le echa la responsabilidad de su interpretación. Lo dice Marcos, no lo estoy diciendo yo. ¿Cómo debemos interpretar las Sagradas Escrituras? De este tema ya hablamos bastante, pero es importante tocarlo de nuevo, porque siempre hay cosas que podemos agregar. La doctrina católica es bastante profunda, como para entenderla toda en un segundo. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? El Espíritu Santo. Si yo la leo fuera del Espíritu Santo, me estoy equivocando. Primero, al tener la Biblia un solo autor principal, toda la Biblia tiene una unidad. ¿Qué es el fundamentalismo? Cuando hablamos, este es un fundamentalista. Yo me agarro a un pedazo, me aferro a eso como si fuera la verdad absoluta e ignoro el resto de las cosas. Eso pasa en la Biblia y pasa en la vida diaria. Es que ¿cómo es posible que Dios le hubiera pedido a Abraham sacrificar a su hijo? No lo entiendo. Y me agarro a eso aisladamente, sin tomar en cuenta todo el contexto y toda la unidad de la Biblia, y cómo Dios no me puede pedir que sacrifique a mi hijo. Me lo pide para lograr algo. No es ni siquiera que Dios conozca el amor de Abraham, ya lo conocía, sino que Abraham conociera el amor que le tenía a Dios. Segundo, tiene que estar, y aquí está la segunda fuente de la revelación, tiene que estar en sintonía con la tradición. Tradición viene de tradere, de entregar. Es lo que generación tras generación hemos ido transmitiendo como pueblo, como iglesia católica. De tal manera que nuestra revelación tiene dos brazos distintos, pero unidos, parte del mismo cuerpo. Dos brazos que llegan a entrelazarse en esto que se llama revelación. Por un lado, la Sagrada Escritura, la palabra escrita; por otro lado, la tradición, la palabra oral transmitida. Dice Juan en el Evangelio, si yo hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo. Y San Pablo le dice, si no me equivoco, a Timoteo, tú guarda las cosas que te he transmitido. Guárdalas, aplícalas. Cuando un papa va a definir un dogma, por ejemplo, tiene que estudiar las dos fuentes de la revelación, la Biblia y la tradición oral. Tiene que verificar si en el sentir del pueblo de Dios siempre ha habido esa creencia de que, por ejemplo, la Virgen fue asunta a los cielos. Entonces, ¿qué hace el Papa? Estudia la Biblia y ve que no haya nada que se contradiga con esto, y estudia la tradición a través de los escritos de los primeros cristianos, para ver si hay algo que sustente esta creencia que se ve en el pueblo de Dios, y no hay nada que la contradiga. Y entonces sí, lo puede definir. No es que este papa, como era muy mariano, pues se le ocurrió definir esto. No, tuvo que contrastar estas cosas, estos criterios. Esto es muy importante porque a veces los hermanos protestantes nos dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Tú respóndeles, ¿dónde hay algo en contra de eso en la Biblia? ¿Dónde se contradice? Todo lo que creemos no está en contra de la Biblia. A lo mejor no está escrito tal cual en la Biblia, pero sí hay cosas que lo sustentan y nada que vaya en contra de él. El magisterio es el que toma esta revelación y es el intérprete autorizado de esta revelación. Por eso es magisterio, nos enseña lo que de verdad está diciendo, cómo interpretarlo. Después, la analogía de la fe. Como es el mismo Espíritu quien lo escribe, hay una analogía, hay una cohesión, una coherencia entre las verdades de la fe. No puede haber una verdad que contradiga la otra.
porque Dios es uno, no se contradice, no es primero sí y luego no, sino que es un gran sí. Todo el proyecto de la revelación es uno y por lo tanto no se contradice. También, como pudiéramos usar esa imagen, es un organismo y mi organismo no está en contra una parte de la otra. Otro criterio es los sentidos de la Escritura. Hay dos sentidos que le podemos dar a la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. ¿Qué es el sentido literal? El sentido literal es lo que dice, así de simple. Asegúrate que entendiste lo que dice este trozo de la Sagrada Escritura. Lo leí una vez, como que no lo entendí, lo vuelvo a leer otra vez, otra vez hasta que me quede claro lo que está diciendo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se puso su morada entre nosotros, pero las tinieblas no lo recibieron. Y tú dices, a ver, sea con esos, sea también como con esos pasajes que ya conocemos o que creemos que conocemos de memoria. Entonces ya como que nos lo saltamos cuando lo estamos leyendo, ya como que ya me lo sé. No, léelo, asegúrate de saber qué es lo que está diciendo. Y ese es el fundamento para después poder darle el sentido espiritual, que tiene tres maneras: alegórico, moral y anagógico. Y como esto ya lo conocen, pues pasamos a lo siguiente. No se crean. Primero, el sentido alegórico. Todos estos sentidos van a ser la manera de interpretar espiritualmente la Biblia. Estos sentidos son espiritualmente. El sentido alegórico es interpretar alegóricamente los acontecimientos del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. ¿Qué es un carro alegórico de la primavera, por ejemplo? Pues está el niñito vestido de pajarito, la niñita de florecita, el otro de arbolito, el de zorro. Están haciendo una alegoría, una representación de lo que es la primavera. El Antiguo Testamento se puede interpretar espiritualmente como una alegoría de lo que es el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, cuando el sacrificio de Isaac, volvemos a lo mismo. Isaac carga la leña para su holocausto. Esa es una alegoría de Jesús que carga su cruz para su propio sacrificio. Como el padre Abraham lleva a su hijo y como el Padre Dios le pide a su hijo. Pero el otro es una alegoría, no terminó en el sacrificio y sin embargo Jesús sí llegó a la plenitud. Otra alegoría posible: el pueblo de Israel pasa a través del Mar Rojo huyendo de Egipto, los egipcios lo persiguen, se cae el mar y se ahogan y ellos salen libres. Es una alegoría del bautismo que nos hace pasar del pecado hacia la tierra prometida. Pasamos por el agua del bautismo, que es el Mar Rojo, y esa agua ahoga el pecado y nos deja libres de pecado. Y así pues hay muchas alegorías que, repito, no vamos a alcanzar a abarcar hoy. Segundo, el sentido moral. Yo puedo interpretar la Biblia como una regla de vida para mi vida. ¿Qué es la moral? La moral no es otra cosa que la ciencia del bien vivir para ser felices. La moral no es nada más reglas, sino cómo debo de vivir para llegar a ser feliz. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo de aplicar? Entonces yo leo que Jesús me dice: el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de mí. O sea que yo tengo que ser radical en mi seguimiento de Cristo. Y yo veo que Jesús me dice: si ves a una mujer deseándola, ya cometiste adulterio. Entonces yo aprendo a vivir y a no ver a la mujer deseándola. Y yo veo que Abraham está dispuesto a todo por Dios, pues me enseña a vivir y a poner a Dios como centro de mi vida. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo leo un trozo del Evangelio y yo aprendo cómo vivir, cómo crecer en virtud y evitar el pecado. Me da una enseñanza moral. El tercer sentido espiritual es un poquito más complicado, es el sentido anagógico, que es cómo la Sagrada Escritura nos lleva y es un reflejo también del cielo hacia donde vamos.
Cuando, por ejemplo, les prometen la tierra prometida, un lugar que emana leche y miel. Pues a nosotros no nos dice nada que emane leche y miel, pero a un pueblo que lleva 40 años dando vueltas en el desierto, llegar a un lugar donde hay leche y miel significa que hay agua, que hay animales, que hay fruta, que hay vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo interpretarlo como en este mundo vamos caminando por el desierto hasta que llegamos a esa tierra prometida donde ya no va a haber todo lo que me quita la paz, lo que me obstruye en este mundo. Cuando habla de la iglesia como la Jerusalén celeste, cuando habla del reino celestial como un banquete de bodas, ese lugar donde los novios están plenamente felices, por fin nos hemos comprometido. Cuando habla del reino celestial como ese tesoro escondido, lo encontré, vale la pena dejarlo todo por él, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia no solamente nos enseña cómo vivir aquí para ser felices, sino hacia dónde nos vamos y nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es esa felicidad, ese cielo? Bien, esos son los criterios, el cuadrito del cual yo no me puedo salir si quiero interpretar correctamente la Biblia. Cuando yo quiero transmitir, por ejemplo, que en una fiesta me la pasé muy mal, yo no voy a transmitir pues que estaba muy bonito arreglado. Yo no voy a transmitir cómo iban vestidos los invitados. Voy a transmitir que estaba tal persona que me la hizo pasármela muy mal. Yo elijo qué decir cuando quiero transmitir algo. Entonces, si yo veo que el evangelista o que el autor sagrado eligió ciertos personajes, ciertas palabras, será porque me quiere transmitir algo. Y en la medida en que lo conozca y lo descubra, voy a descubrir qué me quiere transmitir. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Porque más vale llegar manco y tuerto al reino de los cielos que no llegar. Ya estaríamos todos mancos y todos ciegos. Ni tuertos, ciegos ya. ¿Nos está diciendo Jesús que nos la cortemos y que nos la saquemos? No. Está aplicando un método de enseñanza que aplicaban los rabinos en aquel entonces, que consistía en exagerar una verdad para que nos quedara clara. Entonces, ¿qué me está transmitiendo a través de esto? Que efectivamente, si llega el caso, es más valiosa mi fe que mi cuerpo. Y por lo tanto, si tengo que dejar que me martiricen, me dejo. También me está transmitiendo que lo que hago con mi cuerpo no es indiferente para mi alma, porque somos cuerpo, no tenemos un cuerpo. Y por lo tanto tengo que cuidarme. Tengo que ser muy precavido. Y a la vez construir con mi cuerpo mi alma. Tocando lo que debo de tocar, acariciando lo que debo acariciar, viendo lo que debo de ver, en la manera en que lo debo de hacer. El Evangelio de hoy, ¿qué nos decía? En verdad les digo, no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. Y de aquí en adelante, de 5 que hay en una casa, 3 contra 2 estarán. Y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y el hermano contra el hermano, y la nuera contra la suegra. Ah, ya ves, querido marido, aquí está. O sea, soy fiel a Cristo. Bueno, pues no. Me está transmitiendo exageradamente una verdad. Que me dice, si llega el caso y tienes que escoger entre Cristo y tu familia, ¿a quién escoges? A Cristo, que es Dios, que es el creador de mi familia. Y por lo tanto yo me tengo que asegurar que mi familia no se aleje de Cristo. Tengo que asegurarme que vivamos con Cristo en esa guerra contra nuestro egoísmo, contra el mundo, contra nuestra soberbia, nuestra sensualidad, etcétera, etcétera. No he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. A eso se refiere. O refranes, hay otros pasajes que tienen refranes, ¿no? Como este: ningún profeta es bien recibido en su patria, como cuando dice, ahora me dirán, llega a Nazaret, y dice Jesús a la gente, ahora me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Es un refrán.
Obviamente, mientras más cultura bíblica tengan, pues más van a poder identificar eso. Hay libros de cultura bíblica, de usos y costumbres de los tiempos de la Biblia. Pues cómprense alguno y pueden darle vueltas y ir profundizando en eso. Siguiente método, los verbos. Reconocer los tipos de verbos que predominan, porque esto puede determinar el mensaje que me está transmitiendo el autor. Por ejemplo, está utilizando este verbo, tú, deja todo y sígueme. Tú, ven y sígueme. ¿Le está invitando? Es un verbo imperativo. Ven. O sea, no queda lugar a dudas. Ven. ¿No quieres, como el joven rico? Es problema tuyo, pero yo te mandé eso. Otros verbos puede ser que estén invitando, ¿no? Otros verbos pueden ser más pasivos. Salió el sembrador a sembrar, entonces yo acojo la palabra de Dios y dejo que, etcétera, etcétera. Fijarme en los verbos me puede ayudar, pues, a identificar más o menos qué mensaje me quiere dar el autor. Destacar algunas frases. Hay frases que resumen todo el contenido previo. Por ejemplo, esta frase, hombres de poca fe, se repite en varios pasajes, como está aquí, Mateo 6:30, 8:26, 16:8, Lucas 12:28. Es decir, me está transmitiendo todo lo que me está transmitiendo para decirme, hombre de poca fe, confía. Me está contando que iban en el barco y que Jesús estaba a gusto, durmiendo, echándose una siesta, y el barco a punto de hundirse en esas tempestades del mar de Galilea. Los apóstoles así iban a despertarlo, maestro, que perecemos. Y Jesús se levanta y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Pues yo voy con ustedes, que no tienen fe. Cuando Pedro va caminando también sobre el agua y comienza a hundirse, y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me está transmitiendo ese mensaje. Entonces, fijarme en esas frases que se repiten en varios pasajes, porque puede ser una clave de por qué el evangelista escogió este pasaje. Después, fijarme en palabras clave, palabras que me avisan que hay algo importante. Por ejemplo, cuando inicia, yo les digo, Elías ha venido ya han hecho con él cuanto han querido. ¿Después de qué viene este pasaje? Después de que le dicen, oye, ¿eres tú Elías o el Mesías? Porque se dice que antes del Mesías tenía que venir Elías. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Yo les digo, Elías ya vino. ¿Quién era Elías? ¿Pero quién fue Elías para San Juan Bautista? Para Jesús fue San Juan Bautista. Hicieron con él lo que quisieron, le cortaron la cabeza. No le hicieron caso. Pero yo les digo, a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldigan y rueguen por los que los difamen. ¿Después de qué texto viene eso? No me acuerdo si exactamente, pero antes de eso a lo mejor. Pero aquí les está diciendo, a ustedes se les dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, vayan más allá. Eso fue una primera fase, que bueno, ya por lo menos justicia, ¿no? Pero ahora nos pide un poquito más, pero yo les digo, entonces cuando vean, pero yo les digo, ojo, va a decir algo importante. Pero yo les digo, todo el que se declara ante mí, ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará. Cuando dice, en verdad les digo. O sea, ya está ya diciéndonos, por favor, pónganme atención, como cuando agarran la copia y dice, silencio, que les voy a decir algo importante. En verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Dónde más está estas dos palabras, yo soy? Con Moisés. ¿Quién les voy a decir que me envió? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Diles, yo soy, me envía. Es decir, Dios. En verdad les digo, soy Dios. Yo soy. Porque antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Soy Dios. En muchas Biblias, en las Biblias buenas, tienen pasajes de referencia. Entonces, si tú lees Juan 8:58 en una Biblia buena, seguramente va a tener el pasaje de referencia de Éxodo, capítulo no sé qué, versículo quién sabe qué. ¿Qué es ese? 10:14. 3:14. El pi. El 3:14, fíjense. Entonces, ahí te refiere.
Tengan una Biblia buena. Cuando vienen a encuentro, tengan una Biblia buena y les va a hacer mucha luz y pueden ir a buscar esos pasajes y van a enriquecer su visión. Siguiente, comparar el texto. ¿A qué me refiero esto? A pasajes paralelos de los evangelios, sobre todo sinópticos. No solo, algunos pasajes paralelos también están en Juan, muy poquitos, pero algunos, sobre todo la Pasión. ¿De dónde viene la palabra sinóptico? Cuando tú vas a la óptica, ¿para qué vas? Pues para ver mejor, ¿no? Sin, griego, es conjunto, o sea, entonces sinóptico significaba ver en conjunto. Hubo un señor, si no me equivoco, francés en el siglo XVIII o XIX, que dijo, a ver, esto está interesante, pongamos en una sola página todos los evangelios y comparémoslo. De una manera sinóptica, es decir, que de un vistazo ahí esté todo. De ahí viene el nombre de sinópticos. Compararlos nos puede ayudar. Por ejemplo, el evangelio del joven rico, que está en Mateo, es muy hermoso. Pero si yo voy al de Marcos, agrego un detalle bien bonito. Entonces me toca reflexionar en Mateo 19, 6, 22. Ok, lo leo y después voy a Marcos y 10, 21 y me fijo que cuando Jesús le dice, sigue los mandamientos, y el joven le dice, desde la infancia los he seguido, desde la juventud. Jesús viéndolo lo amó. Dice, wow, qué alma. Pues le agrega algo que no tiene Mateo y que te cambia la perspectiva, ¿no? O sea, esa mirada amorosa de Jesús. ¿Cómo descubro los evangelios paralelos? Lo mismo en una Biblia, ahí vienen. Entonces, leo el título de ese pasaje y ahí vienen los evangelios paralelos. Entonces yo puedo ir y consultarlos. Padre, ¿y la Biblia de Jerusalén es buena? Sí, es muy buena. Sí, es de las mejores. Padre, ¿y la Biblia de la Reina Valera? No, esa es evangélica, protestante. No, es una traducción protestante. Las Biblias buenas que yo les puedo recomendar es la Biblia de Jerusalén, la de la Casa de la Biblia, la Casa de la Biblia, la Biblia de Jerusalén, la de la Casa de la Biblia, la Biblia de Navarra, de Eunsa, solo que ese es grande en tomos, aunque si tienen un aparato electrónico, ya está, y está bien barata, está como a 50 pesos en electrónico, y ahí tiene un montón de comentarios y eso. Esa Biblia que traen, Biblia de los jóvenes, que está muy colorida, también es buena. Esas son las que yo ahorita les puedo recomendar, no son las únicas buenas, pero son las que yo les puedo recomendar. Es que hay una que es la de la Casa de la Biblia, esa puede ser. La otra no me acuerdo cuál es el nombre. Nuestro profesor de Pentateuco, un español muy simpático, un poquito para exagerar y para que nos hacen un rey, nos decía, lean toda la Biblia, hombre, porque hay monseñores en el Vaticano que no la han leído. Ustedes sí léanla. Obviamente que sí la han leído, ¿no? Pero es una enseñanza, tenemos que leerla toda. Conclusión, compromiso. En primer lugar, lee la Biblia y medítala. Si te ayuda, inscríbete a algún servicio de esos que mandan el Evangelio diario, con una reflexión ya hecha. En el regnumchristi.org hay uno, en CatholicNet hay otro, en fin, hay muchas páginas muy buenas. Estas dos se las recomiendo. Segundo, lecturas complementarias que pueden ayudarme. Está el Evangelio Meditado de Alfonso Milagro, que toma los evangelios diarios y te hace una meditación. Es un libro grande, pero muy bueno. Este libro es más pequeñito, Cómo interpretar y cómo comunicar la palabra de Dios, de Víctor Manuel Fernández, de ediciones San Pablo o Paulina, no me acuerdo. El Evangelio explicado de Eliezer Salesman, también muy bueno. No son los únicos, hay muchos. Si te vas a una librería católica, pues pregunta dónde hay libros que me expliquen mejor el Evangelio y alguno que te pueda ayudar. Un consejo práctico que puede ayudar es leer el Evangelio del siguiente encuentro al final de este encuentro. De tal manera que ya sepamos qué va a decir y que podamos ir dejando que cale en el alma. Los círculos que van a tener ya sobre los distintos evangelistas. Y por último, puede servir irnos rotando y que un miembro del equipo prepare de una manera más profunda y especial el Evangelio del siguiente, de tal manera que a todos nos pueda enriquecer.